Hola, buenos días. Vamos a ver hoy por qué creo yo que ha caído Netflix y qué podemos aprender de esto para actuar correctamente en situaciones parecidas en el futuro. Porque lo importante de mirar al pasado es aprender cosas para hacerlo mejor en el futuro. En la última semana Netflix ha caído el 37% aproximadamente. Y cuando pasa algo así, normalmente se busca qué cosas han sucedido desde que se inició la caída para buscarle la explicación a la caída. En este caso, lo que ha sucedido es que Netflix ha presentado sus resultados del primer trimestre de 2022, que son estos. En rojo os he señalado la variación del número de suscriptores, que aparentemente es la causa de la caída. Como veis, en este trimestre se han reducido en 200.000, pero sin el boicot a Rusia habrían subido en 500.000. Y para el trimestre que viene espera que bajen en 2 millones. Teniendo en cuenta que Netflix tiene 222 millones de suscriptores, pues estas caídas son muy pequeñas y no pueden hacer que la empresa de repente valga un 37% menos. Los ingresos os los he marcado en azul y veis que suben. Y el beneficio por acción lo he marcado en verde y veis que es parecido al del año pasado. Así que no ha pasado nada nuevo e importante que haya hecho que de repente Netflix valga mucho menos. ¿Y por qué ha caído tanto entonces? Pues yo creo que la explicación está en la psicología de los inversores y no en la realidad objetiva. Mirad este gráfico. Cuando se iniciaron los encierros de marzo de 2020, Netflix hizo un mínimo en 290 y rápidamente subió a $700. Ahora cotiza a $215, más o menos, muy por debajo de los mínimos de marzo de 2020. Pero Netflix ahora gana mucho más dinero que en marzo de 2020, así que lo lógico sería que la empresa valiera más y que la cotización estuviese más arriba que entonces. En 2019, que son los últimos resultados que se conocían en marzo de 2020, Netflix tuvo un beneficio por acción de $4,13. Y en 2021 ha tenido un beneficio por acción de $11,24, que es casi el triple. Es decir, Netflix gana casi el triple de dinero que hace 2 años, pero sin embargo cotiza más abajo. Multiplicar los beneficios por 3 en 2 años, lógicamente es algo muy difícil que consiguen muy pocas empresas en muy pocos momentos. Así que el negocio de Netflix no solo no va peor que hace 2 años, sino que va mucho mejor. Lo que ha cambiado es la psicología de los inversores. Hace 2 años, cuando Netflix cotizaba a unos $300, los inversores que compraban acciones de Netflix esperaban que sus beneficios crecieran mucho en el futuro. Y así ha sido, porque en estos 2 años los beneficios de Netflix han crecido mucho como acabamos de ver. Pero ahora que Netflix ha conseguido eso y gana mucho más dinero, resulta que sus acciones cotizan un 25% por debajo de lo que lo hacían en marzo de 2020 y un 70% por debajo del máximo que hizo en $700, más o menos. Este es uno de esos casos que hacen que invertir en bolsa parezca difícil, pero todo depende de la estrategia de inversión que usemos. La bolsa puede ser muy fácil o muy difícil según invirtamos de una forma o de otra. Como sabéis, yo recomiendo invertir a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo porque creo que es la estrategia más fácil y más rentable para la gran mayoría de la gente. En mi opinión, Netflix nunca ha cumplido las características para ser una empresa de largo plazo, así que un inversor de largo plazo nunca habría comprado Netflix y nunca habría tenido ni siquiera que mirar sus cuentas. Pero creo que es muy bueno que los inversores de largo plazo conozcamos otras formas de invertir y este caso de Netflix me parece muy bueno para aprender varias cosas que vamos a ver ahora. Una de ellas es que, como os digo siempre, el mercado ni es listo ni es tonto, sino que es cortoplacista. Y esto es así porque nuestra sociedad es cortoplacista. Que el mercado sea cortoplacista es muy bueno para nosotros los inversores de largo plazo porque eso nos crea mejores oportunidades para invertir. Y también crea mejores oportunidades para los inversores de medio plazo que sean prudentes y tranquilos. Así que vamos a situarnos en marzo de 2020 y vamos a ver cómo tendrían que haber actuado los inversores de medio plazo en ese momento. Vamos a ver 2 estrategias de medio plazo distintas y luego vamos a ver algo sobre las barreras de entrada al invertir a largo plazo. La primera estrategia de medio plazo es la más arriesgada. Esta es lo de los inversores que querían comprar Netflix porque pensaban que como los gobiernos de todo el mundo habían encerrado a miles de millones de personas en sus casas, iban a tener más tiempo para ver la televisión y se iban a suscribir más a Netflix. Es correcto que este tipo de inversores de medio plazo comprasen Netflix en ese momento, pero poniendo un stop, porque parecía claro que antes o después la gente iba a salir de sus casas e iba a ver menos la televisión. Fuese cuando fuese, aunque en ese momento no supiésemos cuándo iba a pasar. La otra estrategia de medio plazo que quiero comentar es la contraria, la del inversor prudente de medio plazo, que no quiere estar todo el día pendiente de las cotizaciones, ni poniendo stops, ni todas estas cosas. Este tipo de inversores de medio plazo tendría que haber hecho justo lo contrario, es decir, comprar esas empresas que en ese momento se habían quedado sin ingresos
esperando que antes o después la situación se normalizase y esas empresas volviesen a tener su nivel normal de ingresos y de beneficios, como por ejemplo las empresas hoteleras. Estas dos estrategias de medio plazo son correctas, pero son muy diferentes, tanto técnica como psicológicamente. Por eso cada inversor debe elegir la que mejor vaya con su forma de ver la vida y con su forma de ser. Y ahora vamos a ver algo sobre los tipos de empresas, porque antes os he dicho que en mi opinión Netflix nunca ha sido una empresa adecuada para el largo plazo. Pero si vemos gráficos de los últimos 20 años como este, pues vemos que sí ha dado un buen rendimiento a largo plazo, porque desde los mínimos de hace 20 años, en 2022, su cotización se ha multiplicado por más de 600 veces. Y la gran mayoría de las empresas de largo plazo de Estados Unidos y de Europa, en estos 20 años no se han multiplicado por 600 veces. Así que parece que, a pesar de todo, invirtiendo a largo plazo es mejor comprar empresas como Netflix que empresas como Procter & Gamble, Allianz, 3M, Iberdrola y todas estas. Lo que pasa es que la gran mayoría de las empresas que eran como Netflix hace 20 años, pues han desaparecido o han caído mucho. Y además, seguramente, muy pocos de los inversores que compraron acciones de Netflix a menos de $1 hace 20 años las siguen teniendo hoy, porque las venderían a $1,50, a $2 o a $3. Por eso es tan importante clasificar bien las empresas. Cuando os digo que una empresa, en mi opinión, no es adecuada para el largo plazo, no quiero decir que esa empresa sea mala o que vaya a caer seguro, sino que para ganar dinero de verdad con ese tipo de empresas hay que hacer cosas muy complicadas que muy poca gente sabe hacer. Sin embargo, invertir a largo plazo es mucho más fácil y lo puede hacer todo el mundo. Y otra cosa que podemos aprender de este caso es que cuando un negocio nuevo empieza a ir bien, normalmente sus barreras de entrada se exageran. Y se exageran porque se desconocen, y la ilusión de los inversores lleva a pensar que esas barreras de entrada son más altas de lo que realmente son. En este caso, ahora estamos viendo que las barreras de entrada de Netflix son más bajas de lo que decía su cotización hace unos años, porque le han aparecido nuevos competidores y porque los costes de producir contenido nuevo continuamente son cada vez más altos y producen una rentabilidad cada vez más baja. La enseñanza que creo que debemos sacar de esto es que para conocer de verdad las barreras de entrada de un negocio nuevo, tenemos que esperar a que le salga competencia y ver qué sucede entonces. Y mientras las barreras de entrada de una empresa sean desconocidas, pues lo prudente es que no supongamos que no son muy altas porque su cotización ha subido mucho y que esperemos a ver qué pasa. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.